Bienvenidos a este nuevo video en el cual les voy a hablar de el hemograma, biometría hemática o hematología. Se le llama diferente en cada país, pero básicamente es lo mismo. Es un análisis de laboratorio que es para ver de los componentes sanguíneos. Entonces, en este caso vamos a comenzar con la serie roja, que es la que tiene más parámetros. Luego vamos a hablar de la serie blanca, o sea, los leucocitos, y después de las plaquetas. Esto es como digamos una explicación en palabras sencillas para que cuando ustedes se enfrenten con un examen de estos puedan al menos entender de qué estamos hablando nosotros los médicos. Así que pasemos a verlo. Vamos a hablar entonces en este video exclusivamente de los eritrocitos, o sea, de la serie roja. ¿Cómo se llama? Primero comencemos preguntándonos para qué nos envían un examen de estos. Se envía para ver niveles de todas las células sanguíneas, si hay aumento de leucocitos, disminución, si hay anemia, si hay problemas de plaquetas. Segundo, para control de tratamientos. Por ejemplo, en algunos casos se ve si los leucocitos se elevaron por alguna razón, por algún tipo de infección. Luego, para ver si el tratamiento ha tenido éxito, tienen que bajar los leucocitos. Para eso es que se envía el hemograma, para ver evolución de una enfermedad. Por ejemplo, si estamos tratando digamos algún tipo de cáncer o algo, tenemos que ver si el paciente no tiene anemia, no tiene caída de leucocitos o de plaquetas, para poder determinar qué conducta seguir. Para diferenciar orígenes de infecciones, por ejemplo, si tenemos leucocitos altos pero tenemos más de tipo linfocitos, podemos pensar más en una infección viral, pero si tenemos neutrófilos altos podemos pensar en una infección bacteriana. Y otra cosa podría ser para clasificar enfermedades de la sangre. Por ejemplo, digamos, en las anemias se pueden clasificar como hipocrómicas, que es cuando tienen palidez de los eritrocitos como tal, que en este caso se puede pensar en causas como la falta de hierro, pero también podemos pensar cuando encontramos células muy grandes que tenemos enfermedades como un déficit de ácido fólico o de vitamina B12. Entonces, por eso es que se envía el hemograma, entre otras múltiples razones. La hemoglobina es la cantidad de hemoglobina que se encuentra por unidad de volumen de sangre. Básicamente traduce la cantidad de hemoglobina, depende de la altura. En el caso de las mujeres vamos a ocupar los valores de la Ciudad de México, que es de 12.5 a 16.6 en el caso de las mujeres y de 15.5 a 19.5 en el caso de los hombres. Esta determinación se hace por citómetro de flujo, o sea, quiere decir que es una determinación que hace la máquina que hace este examen. El hematocrito se expresa en porcentaje y es la proporción de eritrocitos en relación al volumen total de sangre. También depende de la altura. En el caso de las mujeres de 39 a 50 y en el caso de los hombres de 46 a 56. Y en este caso es un cálculo matemático, no lo determina propiamente la máquina como tal por la citometría de flujo. Pasamos a hablar de la cantidad de glóbulos rojos. Es el volumen de glóbulos rojos. Se expresa en millones por picolitro. Depende de los valores de la hemoglobina y del hematocrito. Se saca también por citometría de flujo y en el caso de las mujeres es de 4.1 a 5.7 millones y en el caso de los hombres es de 5 millones a 6.3 millones. Digamos, para hacerlo simple, se piensa que es alrededor de 5 millones. El volumen corpuscular medio se expresa en femtolitros. Este volumen, digamos que expresa lo que es el tamaño de los eritrocitos. En el caso de los hombres es de 83 a 98 y en las mujeres de 78 a 103. Es importante para determinar si una anemia es macrocítica o microcítica. Macrocítica quiere decir que tiene células grandes y microcítica quiere decir que tiene células pequeñas. Ya les hablé un poquito de que las macrocíticas generalmente son por déficit de ácido fólico, déficit de B12, y microcíticas generalmente son por déficit de hierro,
aunque también hay enfermedades como las talasemias, que son trastornos en la estructura de las hemoglobinas que se manifiesta también como una anemia microcítica. Este es un valor que se determina por citometría de flujo. La hemoglobina corpuscular media se expresa en picolitros. Es la cantidad promedio de hemoglobina en cada eritrocito. Es una fórmula matemática que se saca sacando la hemoglobina entre el número de eritrocitos por 10. Los valores normales son de 27 a 34. Y cuando tenemos valores bajos de HCM, quiere decir que hay hipocromía. En este caso, si tenemos un HCM disminuido que expresa hipocromía y tenemos un BCM disminuido, tenemos una anemia microcítica hipocrómica, y es ahí donde tenemos que estudiar a este paciente por ese tipo de anemia. Hablamos de la concentración de hemoglobina corpuscular media, que muchas veces se abrevia como concentración corpuscular. En este caso es un porcentaje, se saca haciendo la operación de multiplicando el valor de hemoglobina por 100 entre el hematocrito. En el caso, las mujeres tienen de 30 a 34 y los hombres de 32 a 34. Luego tenemos el coeficiente de variabilidad. Digamos, es un cociente que se expresa en porcentaje y el valor normal es de 12 a 13. En este caso, cuando tenemos anemias de tipo deficitarias, vamos a tener un valor elevado, más de 15 a 18. Pero si tenemos problemas estructurales de la hemoglobina, entonces vamos a encontrar valores normales, por lo cual es muy valioso para determinar el origen de las enfermedades, por ejemplo, en una anemia microcítica hipocrómica. Por último, vamos a hablar del conteo de reticulocitos, que en algunas ocasiones se abrevia CCR. Los reticulocitos son las células inmaduras y generalmente se determinan por la presencia de núcleo. Entonces, lo que hace el aparato es tratar de determinar la cantidad de estos haciendo una operación matemática, que es el conteo de reticulocitos por el hematocrito entre 45. Generalmente los valores normales son de 5% o menos. Cuando aumenta, quiere decir de que hay una respuesta de la médula ósea debido a un estímulo. Por ejemplo, digamos, si tenemos uso de factores, que puedan estimular reticulocitos, vamos a tener un aumento. Entonces eso quiere decir que la médula está bien y que, por ejemplo, descartaría una invasión medular por un cáncer o algo así. Pero si tenemos una disminución del conteo de reticulocitos, a pesar de que demos factores o estamos sospechando que hay invasión de la médula ósea, definitivamente esto lo comprobaría, ya que nos hablaría de una médula ósea que no es funcional. Y esto es importante también para determinar el origen de algunas enfermedades. Muchas gracias por haber llegado conmigo hasta en esta primera parte del análisis del hemograma. Vamos a seguir adelante la próxima semana.